Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches, les damos la bienvenida. Grave tragedia en la vía Bogotá-Villavicencio. Un puente que estaba en construcción se desplomó hoy a las 11 de la mañana. Las primeras informaciones hablan de 10 muertos, 8 heridos y 4 desaparecidos. El pasado 17 de noviembre el puente fue visitado por el presidente Santos. Vamos al lugar de los hechos con Juan Carlos Giraldo, quien tiene más detalles. Juan Carlos, buenas noches y lo escuchamos. Hola Paula, televidentes, muy buenas noches. Pues en efecto ya se completan alrededor de 9 horas desde que colapsó el puente de Chirajara, ubicado exactamente en el kilómetro 64 de la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio. Lo que se ha informado parcialmente por las autoridades es que la cifra de víctimas mortales es de 10 y por lo menos otras 8 heridas. También se ha informado que habrían por lo menos otras 4 desaparecidas, de las que se reanudarán su búsqueda y su rescate el día de mañana. Pues las autoridades de rescate levantaron sus labores hoy sobre las 6 de la tarde por las condiciones del terreno, en donde la iluminación es muy baja y en donde se cree podría terminar de colapsar la estructura, cuya parte derecha, podríamos decir, quedó colgando de las guayas o de los cables que tenían la tarea de sostenerla en pie. Lo que se ha dicho también es que esta gran estructura, este gran puente o viaducto, estaba simplemente a unos 30 o 40 metros de ser finalizado y sería entregado más o menos en un mes. Se trata del puente vehicular en el sector de Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio. Esta obra de 446 metros de longitud había sido iniciada el 15 de septiembre de 2016 y visitada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 17 de noviembre. Las autoridades ya confirmaron 10 víctimas fatales, quienes habrían caído de una altura aproximada de 280 metros. Y eran más o menos las 11:55 de la mañana cuando íbamos saliendo, cuando de repente escuchamos un estruendo bastante fuerte. Las guayas que van sosteniendo los teleféricos para hacer el montaje del puente empezaron a reventarse. Entonces nosotros lo único que hicimos fue correr, tratar de evacuar. Había mucho humo, había desespero por todo lado. En el momento que evacuamos, volteamos a mirar hacia este lado, ya no estaba el pilón. Esta obra le fue adjudicada a Coviandes, consorcio encargado de la construcción de la estructura. Desafortunadamente hubo un colapso y esto todo forma parte de una investigación que ya le hemos solicitado al concesionario de esta obra, que se ponga al frente de esa investigación. Lo mismo la Interventoría, lo mismo la Agencia Nacional de Infraestructura lo va a hacer y lógicamente los entes de control. Estos son los nombres de quienes perdieron la vida por cuenta del desplome de una de las placas del puente: Joanny Quiroz, Alberto Calle, Julio Salgado, Gildardo Jiménez, Jair Castro, Jorge Balayo, Elkin Salas, Giovanni Monroy y José Vergel. El hospital de Caquesa, que recibió 7 de los 8 heridos, dio a conocer los nombres de los lesionados: Emilio Bernal, Johnny Mauricio Gómez, Saúl Hernández, Wilson López, Jorge Martínez, Luis Alvarado, Edgar Riveros y Camilo Bustamante, pero él fue trasladado a Villavicencio. Por falta de luz, los organismos de socorro y rescate se vieron obligados a suspender las labores de búsqueda de los 4 trabajadores, quienes aún están desaparecidos, e informaron que el día de mañana, a las 5 de la madrugada, retomarán labores. La estructura que se colapsó sobre las 11:30, 11:50 de la mañana de hoy se puede observar a la altura del kilómetro 64 de Bogotá a Villavicencio. Pues los peatones y los vehículos que circulan por esta vía atraviesan el puente conocido como la Virgen del Chirajara, desde el cual se puede observar sobre el costado derecho pues la estructura colapsada el día de hoy. Precisamente uno de los tantos viajeros y turistas que circulan por esta parte del país iba grabando la imponente estructura que sería el puente más alto y más largo construido y sostenido por cables. Justo en el momento en el que grababa ese video, el puente colapsa y queda registrado en una filmación de aproximadamente 7 segundos. Lo que era una grabación de rutina de esas que realizan a diario miles de turistas se convirtió en el testimonio gráfico del colapso de la estructura. Uy, se fue para abajo. Se fue para abajo ese puente. Los turistas acababan de pasar por el sector, pero en la parte superior de la imagen se ve como el puente se desploma en un suspiro. Se fue para abajo. Se fue para abajo ese puente.
Un acercamiento a la imagen revela que el desplome de la estructura se produjo en poco menos de 2 segundos. La persona que grabó el colapso y su acompañante que conduce no salen de su asombro. Se fue para abajo. Se fue para abajo ese puente. Espérate. La grabación se convertirá en pieza clave de la investigación que buscará determinar cómo y en qué condiciones se produjo el colapso de una estructura emblemática, dada su complejidad. Se fue para abajo. Se fue para abajo ese puente. Aunque todavía no se conocen las causas que pudieron haber ocasionado el colapso de este puente de Chirajara, pues hay varios rumores alrededor o hipótesis alrededor de lo que sucedió. Una de ellas es que fue un mal cálculo de peso de las dos grúas que están a cada uno de los extremos de este puente y que esto habría causado el colapso. Sin embargo, las autoridades nacionales pues han exigido al concesionario responsable de la ejecución de esta obra adelantar una investigación y entregar los resultados lo más antes posible. Coviandes será entonces la encargada de revelar esta información. Coviandes, empresa filial de Colombiana, es responsable de 1994 del contrato de mantenimiento de la vía Bogotá-Villavicencio y del proyecto que hoy sufrió la caída del puente en construcción en la quebrada de Chirijara. La obra, una de las más destacadas dentro de las que se realizan para el desarrollo del futuro agroindustrial de la región de Los Llanos, se vino abajo cuando faltaban solo 80 metros para conectar las dos puntas. Los Llanos son una despensa. Colombia se va a convertir en una despensa para el mundo, en un mundo que cada vez va a necesitar más alimentos. Coviandes y la Agencia Nacional de Infraestructura enviaron un comunicado en el cual señalan que se desconocen las causas. El gobierno dijo que se inició una investigación. Para analizar con los concesionarios, con los interventores, con los diseñadores y con todas las personas que tienen que ver con este proyecto, cuáles fueron las causas de ese desplome. Indicaron que la prioridad fue la atención de la emergencia y el rescate de heridos en el hecho y que se iniciaron restricciones viales durante su recorrido para facilitar el desplazamiento de organismos de socorro. El ministro de Transporte, Germán Cardona, dijo que la responsabilidad es del sector privado. La obra, que incluye 8 puentes y 5 túneles, costaría alrededor de 540.000 millones de pesos. Precisamente, pues este puente alrededor de hace 2 meses aproximadamente fue visitado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Justamente el presidente habló de las bondades que significaría este puente para las personas que transitan de Bogotá a Villavicencio y viceversa, pues acortaría además el tiempo en una importante cifra, alrededor de la media hora, pero también se convertiría en uno de los puentes más modernos de la infraestructura vial en las carreteras del país. El 17 de noviembre pasado, el jefe de Estado recorrió el sector entre El Tablón y Chirajara, conocido como el tramo medio de la ruta entre las dos ciudades, y entregó complacido la obra. Dándole al país el servicio de 6.7 kilómetros en esta vía fundamental, trascendental, que une a nuestros llanos orientales con la capital, con Bogotá. Una de las más importantes obras a las que se refirió el mandatario fue al puente Chirajara, que colapsó hoy. Va a ser el puente atirantado más largo de Colombia y eso es también una obra de ingeniería maravillosa que nos debe producir mucho orgullo a todos los colombianos, pero sobre todo a los ingenieros que lo están construyendo. A la ceremonia de inauguración asistieron el ministro de Transporte, Germán Cardona, y la gobernadora de Meta, Marcela Amaya. Este equipo de Red Más Noticias estuvo la gran parte del día hoy en la zona en donde este puente colapsó y aunque las autoridades al parecer habrían identificado un cuerpo más que no ha logrado ser rescatado por las condiciones de la zona, pues se levantaron las labores sobre las 6 de la tarde, pero han informado los bomberos que mañana sobre las 5 de la mañana se reanudarán las labores de rescate para poder por lo menos rescatar lo que al parecer sería el cuerpo de una nueva víctima y tratar de ubicar a otras 3 personas que al parecer estarían desaparecidas tras haberse sufrido este colapso el día de hoy sobre las 11:30 de la mañana del puente de Chirajara. Nosotros estamos a las afueras del hospital de Cáqueza, en donde hay por lo menos 7 de las personas que lograron sobrevivir y que en estos momentos son atendidos. Acá hay personal de Coviandes que están tomándole sus testimonios y evaluándolos psicológicamente para determinar qué daños también psicológicos pudieron haber sufrido, daños físicos y evaluar cuál será el paso a seguir con los trabajadores que actualmente se encuentran acá internados en el hospital de Cáqueza. Desde Cáqueza nos despedimos, regreso con ustedes al estudio en Red Más Noticias. Juan Carlos Giraldo, hasta luego, muy buenas noches.
Chicho, buenas noches, gracias por su informe y sí, como usted ya lo decía, vamos a seguir haciendo presencia con usted allí en el sector de Caquesa, que es a donde fueron enviados los heridos, para seguir contándoles todos los detalles y todo lo que se vaya conociendo. Mauricio, buenas noches, déjeme saludarlo. Hola Paula, ¿qué tal? Buenas noches relativas, ¿no? Sí, ¿Qué le manera podemos de empezar decir la esta semana? noche buenas noches, y creo que lo primero que hay que decir aquí es que manifestamos toda nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, de los heridos, de esta tragedia tan terrible, que la verdad, Mauricio, lo pone a uno a preguntarse muchas cosas, entre ellas qué es lo que está pasando con la construcción de la infraestructura en nuestro país. Yo sé que usted y yo no somos ingenieros, pero es inevitable preguntarse eso porque no es la primera vez que nos sucede. ¿En qué parte del proceso estamos fallando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Paula, efectivamente hay que empezar por dar las condolencias a las familiares de las 10 víctimas fatales. Hay 3 personas desaparecidas. Ustedes han visto la geografía en estas notas. Es difícil que hayan sobrevivido, pero pues mañana se continuará con la búsqueda y ojalá que los que están heridos, los 5 personas heridas que están en Caquesa y remitida a uno de ellos a Villavicencio, también tengan finalmente un buen desenlace de su situación de salud. Dicho lo anterior, el interrogante que plantea Paula es fundamental. Recuerden ustedes que el sector de infraestructura junto con el sector de vivienda han sido los 2 sectores estrella de la economía, especialmente en el último cuatrenio. Ustedes recordarán que durante 10 años o algo más fue la locomotora del petróleo y de los hidrocarburos la que jalonó la economía colombiana, y la llanta de recambio, la llanta de repuesto, una vez se acabó la bonanza petrolera, pues ha sido el sector de infraestructura y de vivienda. Y verdaderamente que la institucionalidad que se construyó, que se diseñó para generar el dinamismo de todo este sector de infraestructura era la institucionalidad ejemplar, la que se había identificado originalmente. Vino el escándalo de Odebrecht por una parte y la gente empezó a decir, pero ¿qué pasa dentro del sector de infraestructura? Vienen ahora fallas de este estilo que tienen que ver con la ingeniería y también hay preguntas. Paula lo dice bien. No somos ingenieros, si lo fuéramos tampoco podríamos arriesgar una explicación y seguramente esta investigación va a llevar a arrojar luz, ojalá muy prontamente, sobre cuáles son las causas de este desastre. Y digo desastre porque así como este puente, como lo decía el presidente Santos, el más largo mediante estas estructuras colgantes de tirantes alrededor de 2 columnas, mide 485 metros, había 2 columnas en forma de diamante, ustedes las están viendo en este momento, y de allí salían los tirantes para tener 485 metros de puente. Así como esa imagen se habría podido convertir en el símbolo de la modernidad de la infraestructura, la imagen que ustedes están viendo es sin lugar a dudas un poderoso símbolo de un desastre, hay que llamarlo así, de este proyecto en concreto. Habrá que averiguar y ojalá las investigaciones den luz pronto, Paula, a ver si fue un problema de interventoría, si fue un problema de ingeniería, de malos cálculos, pero uno no puede decir que 2 grúas pueden terminar echando a perder los cálculos de resistencia del puente cuando tenía que pasar inmensa cantidad de gente en solo 40 o en solo 60 días que se iba a inaugurar el puente. Ojalá o afortunadamente sucedió ahora y no en ese momento. Pero le digo una cosa final a Paula y señores y señoras televidentes. Hay de por medio una situación difícil para el gobierno, por supuesto, su sector estrella con esta situación encima. Por otra parte, para Germán Vargas Lleras, al fin y al cabo, bajo una de sus banderas de campaña y demás es los grandes éxitos alcanzados en infraestructura, pero también para Coviandes, para la empresa constructora que hace parte de Corficolombiana, porque fuera del lío de Odebrecht y del escándalo de Odebrecht le aparece ahora este problema. Por eso es que es muy importante que la investigación salga rápido, no tanto para que unos u otros terminen acusados, sino para que terminen exculpados los que se tengan que exculpar. Si la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte terminan no siendo culpables de nada de esto, pues que terminen siéndolo, si la vicepresidencia anterior también, y si los constructores también, pues también. Pero rápidamente se necesitan resultados, si no, la nube negra le va a quedar encima a estos 3 actores que yo acabo de mencionar. Y atentos, por supuesto, quedaremos a los resultados de esa investigación que, como usted dice, pues hacemos un llamado a que se sepa pronto qué fue lo que sucedió. La verdad es que ver las imágenes del momento del desplome del puente es absolutamente impactante. Golpe al ELN por parte de las autoridades. Alias El Mono y alias David, presuntos autores del asesinato de 2 policías en Arauca, fueron capturados. Este es el momento en el que fueron capturados alias El Mono y alias David, presuntos responsables por la muerte de los 2 policías en Arauca. Estas 2 capturas se hicieron en Arauca en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y esclarecen este
grave asesinato de nuestros 2 policías. También se realizó la captura de alias Walter, cabecilla y jefe de guerra de Frente Central, y de 6 guerrilleros del ELN en Nariño. Se trata de alias Walter, nombre José Gregorio Torres, quien es el jefe del Frente de Guerra Central del Ejército de Liberación Nacional. Después de la visita del secretario general de las Naciones Unidas, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hizo un llamado al ELN para cesar cualquier tipo de hostilidad con el fin de reanudar los diálogos en Quito. Si el ELN está dispuesto a acoger este llamado, el gobierno nacional haría lo propio. En menos de 8 días y después de finalizado el cese al fuego, fueron aprehendidos 22 miembros del ELN. Bueno, pues mientras, como ya lo decía la nota, Mauricio, con la visita que tuvimos este fin de semana del secretario general de la ONU, del señor Antonio Guterres, pues se hace un llamado a que se retome esa mesa de diálogo prontamente. Lo cierto es que aquí no se puede bajar la guardia. Y fíjese usted que esta era una de las cosas que más se le criticaban al gobierno Santos en sus procesos, primero con las FARC y ahora con el ELN, y es que se cedían como espacios en materia de seguridad y en materia de presencia de la fuerza pública. 22 capturas, Paula, que son bastante significativas, sobre todo teniendo en cuenta que 2 de ellas, alias Mono y alias Davy, son los responsables, presuntos responsables del asesinato de estos 2 miembros de la fuerza pública en Arauca, pero además alias Walter, el director la cabeza, yo no sé cómo es la jerarquía allá adentro, del Frente de Guerra Central, que operaba o que opera en Antioquia, Eje Cafetero y Antioquia y Tolima, es una figura militarmente muy importante. Por lo tanto, son unas capturas significativas, no son cualquier capturas. De las 22, por lo menos 3 son muy importantes. Ahora bien, ustedes oyeron al ministro de Defensa, y lo decía Paula, el secretario general de Naciones Unidas viene al país, hace la visita y hace un llamado a 2 cosas. 1, a retomar las negociaciones, y 2, a que esa retoma de las negociaciones se dé en el contexto del restablecimiento del cese al fuego bilateral, es decir, sin actos de violencia. Nosotros la semana pasada estábamos especulando aquí en el noticiero acerca de qué haría cada una de las partes, el Estado por un lado y el ELN por otro lado. Ya oyeron la posición del gobierno diciendo si el ELN quiere retomar las conversaciones y el cese al fuego, el gobierno lo hará de igual manera. ¿Será que el ELN le jala o no le jala? Recuerden ustedes, a este gobierno le quedan 7 meses, es imposible, no virtualmente, sino realmente imposible terminar esta negociación en 7 meses, por lo tanto el ELN está pensando en el próximo gobierno. Y el próximo gobierno todavía es totalmente incierto si va a ser de centro derecha, si va a ser de centro izquierda, qué tendencia va a tener, o de derecha radical. Y en ese contexto yo creo que la jugada que quiere hacer el ELN, Paula, es amarrar al próximo gobierno, tenerlo amarrado para cuando llegue. Y lo puede amarrar de 2 maneras y ya hemos oído algunas ideas al respecto. Una de ellas, involucrando comunidad internacional. Es decir, cuando usted llega como nuevo presidente y tiene a Naciones Unidas o tiene un par de países y qué sé yo, sentados en una misma mesa con el ELN diciendo esto tiene que seguir, le queda muy difícil pararse de la mesa y decir, no señores, a partir de aquí, puro garrote y 0 zanahoria. Pero segundo, lograr ciertas gabelas adicionales a lo que tenía con el cese al fuego anterior. No sé qué gabelas tenga en mente el ELN, pero también hemos oído ideas, usted recuerda, Paula, entre distintos analistas, que dicen que debería haber un acuerdo parcial de aquí al 7 de agosto. Vaya uno a saber qué es eso. De todas maneras, el ELN está buscando fortalecer mucho su posición negociadora, y si el gobierno cree que el ELN se vuelve a sentar así como así, sin pedir a cambio participación de comunidad internacional o algunas gabelas adicionales, yo creo que está siendo ingenuo. Y creo que el camino para el gobierno va a terminar siendo tratar de mantener esta fuerza pública encima, más capturas, más golpes al ELN, a ver si por lo menos de fuerza y fuerza de lado y lado se puede lograr un buen punto intermedio de aquí al 7 de agosto. ¿Sabe que me gusta su pregunta? Porque sí, es lo que uno pensaría. Ante la presión de la fuerza militar, ¿será que el ELN no le jala y no vuelve a pensar que hay que sentarse prontamente en la mesa de diálogos? Vamos a ver qué sucede. El presidente Santos posesionó a 30 magistrados que desde hoy estarán a cargo de la Justicia Especial para la Paz. El presidente Santos posesionó a los 30 magistrados de la Justicia Especial para la Paz, que consolidan la columna vertebral del acuerdo con las FARC, dejando claro que son ellos quienes tendrán que dar ejemplo al mundo de que si es posible buscar la paz. Las víctimas quieren más la verdad. He hablado con muchas de ellas. Quieren más la verdad que ver a sus victimarios tras las rejas. A las víctimas les sirve más la reparación que la venganza. Santos manifestó que hay crímenes que ni la ley ni la conciencia permiten amnistiar. Ustedes, magistrados y magistradas, serán los encargados de impartir justicia para quienes durante nuestro cruento conflicto armado cometieron crímenes
que no pueden ser objeto de amnistía. En las salas habrá 18 magistrados y en el tribunal 20. Habrán 3 salas. La primera, la sala de reconocimiento de verdad. La segunda, la sala de definición de situaciones jurídicas y amnistía o indulto. Y la última, correspondiente al Tribunal Especial de la Paz, que es la máxima instancia. Con la posesión de hoy de 30 magistrados más la presidencia que está a mi cargo, somos 31, podemos asumir con plena responsabilidad las tareas que en esta etapa le corresponden a la jurisdicción. Son en total 38 magistrados titulares, harán parte de las 3 salas, 8 de los cuales están esperando el fallo de la Corte Constitucional que permita esclarecer cualquier tipo de inhabilidad o incompatibilidad por haber trabajado en temas de derechos humanos o haber interpuesto alguna medida en contra del Estado. Hablamos también de cómo van las campañas a la presidencia. La coalición de los del no aún se encuentra difusa. No se sabe si será a encuesta o a consulta o si será el candidato Iván Duque o Marta Lucía Ramírez. El expresidente Pastrana muestra en su cuenta de Twitter la carta de propuesta para determinar quién será el candidato de la Alianza del Futuro de Colombia. La alianza surge del interés común de sacar adelante a Colombia. Esta es la propuesta que entregamos al Centro Democrático y a su candidato Iván Duque. En ella se da la dualidad. Por un lado, la primera opción donde estarían Iván Duque en la presidencia y Marta Lucía en la vicepresidencia. O viceversa, Marta Lucía como presidenta y Duque como vicepresidente. Marta Lucía hizo un especial llamado a que se pongan de acuerdo el mecanismo de elección de candidato, ya sea por encuesta o por consulta. Yo no creo que podamos pensar en una alianza solo para ganar una elección presidencial. Tenemos que construir una alianza sólida que nos permita trabajar juntos. En su cuenta de Twitter deja tácitamente entredicho que quizás lo de ella no sea precisamente la vicepresidencia. El país necesita salir de la incertidumbre y ver cuáles son las opciones para cambiar el manejo del Estado. Las mujeres colombianas no vamos a seguir de segundonas. Por el otro lado, dejaron sin piso en la coalición a Alejandro Ordóñez, quien dejó claro que no comparte ideales con Marta Lucía Ramírez. Andrés Pastrana me sugirió un mecanismo de elección previo con Marta Lucía Ramírez para definir candidato de la nueva Fuerza Democrática. Dije no por 3 simples razones. No soy de ese partido no existe y no represento las mismas ideas que la doctora Ramírez. Uribe, sin mayores detalles, dijo en su cuenta de Twitter que la alianza debería ser incluyente. La mejor alianza, la que se debe hacer, es la alianza incluyente, donde estén todos para que Colombia pueda salir adelante en su democracia y evitemos las vías al totalitarismo. En todo caso, los candidatos del no deben definir si se irán por consulta o elección antes del 20 de enero. El político barranquillero Roberto Gerlain deja este año el Senado después de 40 años de vida política. Después de haberse inscrito su nombre en la lista por el Partido Conservador, Gerlain se retira por problemas de salud. Para él es casi imposible seguir viviendo en la altura de Bogotá debido a las dificultades respiratorias que padece. El gobierno de Venezuela anunció el desmantelamiento del grupo Comando que lideró el policía insurgente Óscar Pérez, el piloto recordado por haber atacado al Tribunal Supremo de Justicia desde un helicóptero. Vamos a Caracas con nuestro corresponsal Jorge Luis Pérez Valeria a ver qué es lo último que se sabe. Buenas noches, Jorge Luis. Hola, muy buenas noches, un gusto saludarlos desde Caracas. Hace instantes el presidente Nicolás Maduro se refirió a esta operación que dio con el paradero de Óscar Pérez sin precisar cuál sería el estado de integridad del hombre más buscado en Venezuela en los últimos 6 meses. Fue a través de sus redes sociales que el polémico agente Óscar Pérez informó durante la madrugada que negociaba su entrega tras ser localizado. Estamos negociando, no queremos hacer frente a funcionarios que pasó ahí conocidos de nosotros. Somos patriotas, somos nacionalistas. En la negociación, las autoridades habrían garantizado, en nombre del presidente Maduro, la vida de los insurgentes. Somos gente, somos comando. Tenemos la oportunidad de hacer un cambio, hermano. Ojo, ahorita está hablando con Pimentel y le dije que la orden del presidente se extrañó resguardarle la vida. No hubo información oficial durante el operativo. Estamos pendiente que se está posicionando unos francotiradores, pendiente ahí, hermano. Están allá. Los hechos se tornaron progresivamente violentos, acorde con la narración que en tiempo real publicaba el policía sublevado. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. ¡A la cual queremos ver! Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar.
Una escena que se extendió durante la mañana bajo la súplica de preservar la vida de presuntos civiles. Estamos heridos. Siguen disparando, no disparen. No disparen, por favor. No disparen, aquí hay civiles. Nosotros no estamos disparando y nos siguen atacando. Nosotros no estamos disparando. Nos atacan por todos los flancos. Están disparando de afuera. Estamos negociando para entregar porque aquí hay gente inocente, hay civiles y ellos no quieren. Alrededor de las 10 de la mañana, Óscar Pérez, a quien el gobierno de Nicolás Maduro declaró como el hombre más buscado del país, hizo su última publicación. Tenemos heridos, nos siguen disparando. ¡Nos vamos a entregar! ¡Nos están disparando! Ambulancias, convoys militares y efectivos de seguridad con armamento pesado abandonaron la zona. El presidente Nicolás Maduro se refirió a la operación al presentar su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente. No precisó si Pérez fue abatido. Ya las investigaciones. Hoy se dio lamentablemente un enfrentamiento armado, luego de que se le prestaran todas las condiciones para su entrega. Ya el ministro ampliará informaciones y lamentablemente con el resultado de 2 jóvenes profesionales policías muertos. Algunas manifestaciones de calle tomaron lugar en la zona del oeste de Caracas, donde fue desarticulado el comando que durante 6 meses lideró Óscar Pérez. La búsqueda del inspector de la Policía Científica venezolana inició desde que en julio de 2016 inició un ataque desde un helicóptero contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Interior, un hecho que se produjo durante el movimiento de protestas antigubernamentales que dejó al menos 120 muertos. El presidente Maduro dijo que su gobierno no dará cabida a ningún acto que considere terrorista y que para ello siempre tendrá la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la información desde Caracas. Volvemos con ustedes a Bogotá. Jorge Luis, muchas gracias a usted por la información, como siempre, desde Venezuela. Mauricio, mira, la verdad es que cuando uno habla de Venezuela, uno ya no sabe qué es gravísimo y qué no es gravísimo, porque cuando uno cree que ya la represión llegó a su límite, resulta que las cosas vuelven y se normalizan. No se sabe todavía la suerte final de este piloto de Óscar Pérez, pero sí hay que prestar especial atención a que esta situación contra él, pues sucede en medio de unos diálogos entre la oposición y el oficialismo, y resulta que avanzan esos diálogos, pero por otro lado se busca eliminar a los opositores. Vea, Paula, lo más preocupante de esta situación y de esta discusión es el no saber exactamente cuál es la suerte del piloto Óscar Pérez. Algunos de ustedes en sus casas dirán, pero ¿cómo así? Si yo ya he visto en internet que lo mataron, que no lo mataron, que no sé qué. Nosotros no nos atrevemos a confirmar esa versión. Hay medios como por ejemplo CNN que confirma que fue asesinado directamente Óscar Pérez y otros medios replican esa confirmación. Nosotros no nos atrevemos a confirmarlo. ¿Por qué digo que eso es lo más importante? Porque esta situación tiene una cara de obviedad. La cara de obviedad es cuando nosotros conocimos, hace ya año y medio más o menos, las imágenes que ustedes vieron en las que un helicóptero solitario iba sobre el Tribunal Supremo de Justicia e iba sobre el Ministerio del Interior, y después vimos el video de este piloto, de este policía retirado, Óscar Pérez, haciendo toda su arenga contra el régimen de Nicolás Maduro. Nos preguntábamos, ¿estará respaldado por quién? ¿Cuáles serán las facciones de las fuerzas militares que lo respaldan? ¿Está representando a qué partes del régimen bolivariano? Nada. De nada. Actuaba con un grupo de personas muy reducido y de manera totalmente, algunos dirán que heroica, otros dirán que sencillamente estúpida. Con un grupo muy reducido era muy complicado que sobreviviera a una persecución o que superara una persecución del régimen que mes tras mes lo buscaba, como ustedes vieron en la nota, el hombre más buscado. Por lo tanto, esa es la cara obvia. Tenían que agarrarlo tarde o temprano, que encontrarlo tarde o temprano, y es absolutamente pasmoso que una persona como estas hubiera hecho lo que hizo sin un respaldo o político o militar detrás de él, sino como un individuo totalmente suelto. ¿Cuál es la cara más preocupante? El que el régimen de Maduro no se pronuncie sobre la suerte de él. Si termina siendo cierto que fue dado de baja, ustedes ven en el video que estamos viendo en este momento las imágenes, lo oyeron diciendo, me voy a entregar, estoy negociando mi negociación, no disparen, mi entrega, estoy negociando mi entrega, no disparen, por favor, no disparen. Y si termina siendo demostrado que fue asesinado, no es nada distinto que la ejecución a sangre fría de un opositor.
sin que medie la justicia, sin que medien los trámites normales y los procedimientos normales para capturar incluso a un delincuente político, si ustedes lo quieren ver de esa manera, o incluso a un insubordinado, si ustedes lo quieren ver de esta manera. Nada, ni justicia, ni procedimientos, ni protocolos. Si termina siendo demostrado que fue asesinado, es ejecución de un opositor. Ya vimos en el primer semestre del año pasado más de 100 muertos en los levantamientos que hizo la gente en Caracas durante más de 3 meses, más de 100 muertos. Y eso se puede decir que hubo un accidente, que hubo qué sé yo. Muchos no creemos esas versiones, pero ahora, en vivo y en directo prácticamente, como ustedes lo acaban de ver en un video de teléfono, podemos haber atestiguado la ejecución en directo de un opositor. Vamos a esperar que se confirme esa noticia y sería de la mayor gravedad. Como dice Paula, uno ya no sabe qué es de la mayor o de la menor gravedad en un régimen que francamente está conduciendo a Venezuela por el despeñadero. Volvemos a los temas del país. Dentro de un mes, los Ministerios de Educación y Hacienda y también Planeación Nacional entregarán una propuesta para el nuevo plan de alimentación escolar. A instancias de la Procuraduría se propondrán pliegos tipo y la supervisión de los padres. Tras los constantes escándalos, la Procuraduría convocó a diferentes instancias oficiales para buscar una solución efectiva a la ejecución de cerca de 1.5 billones de pesos y cerca de 5,5 millones de raciones. Un plan de revisión del modelo existente del programa de alimentación escolar con fuentes de financiamiento, con sistema de financiamiento y con competencias a nivel territorial. El Ministerio de Educación cree que para evitar la dispersión de recursos se debe contemplar la posibilidad de que la ejecución sea local, pero que haya un control centralizado. Crear eventualmente una agencia, aunque estamos todos ya dados más hacia el lado de potenciar las capacidades de una entidad que logre dar más lineamientos, tener precios de referencia, que logre de alguna manera organizar, articular mucho mejor este tema en el país. El viernes entrante la Procuraduría les comunicará a los gobernadores que las secretarías de Educación deberán supervisar la ejecución de los recursos del plan de alimentación escolar. Una banda delincuencial sería la responsable de los actos de vandalismo contra los puentes metálicos de Transmilenio de la carrera 30 en Bogotá. En menos de un mes, 83 láminas de aluminio han sido robadas. Estas son las maromas que por estos días deben hacer los ciudadanos que utilizan el puente peatonal de la estación CAT de Transmilenio en la troncal NQS. Nos tienen fregados porque los impuestos sí no rebajan y miren eso. El robo de las láminas de las plataformas de acceso se ha vuelto común no solo en este puente, sino también en el de Universidad Nacional, Sena, El Campín y Comuneros. Se han robado más de 83 láminas. Cerca de 1 millón de pesos cuestan estas láminas que son codiciadas por los vándalos y luego vendidas en chatarrerías del sector. Lo más grave no es solo el perjuicio económico, sino el riesgo para la vida de los miles de usuarios. Deberían invertir lo que le cobran tanto a uno en recibos, en impuestos, en los puentes. El IDU le pidió a la policía redoblar el patrullaje para evitar más hurtos. Indudablemente son bandas delincuenciales. El distrito anunció que este año se van a intervenir 152 puentes peatonales con una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos. El Instituto de Medicina Legal confirmó que el cuerpo encontrado en el sur de Bogotá corresponde al cantante de rap Samurai, desaparecido desde el 13 de diciembre. La entidad informó que el cadáver es el de Héctor Everson Hernández Beltrán, hallado el 4 de enero en una ladrillera de Mochuelo. Medicina Legal concluyó que la muerte del artista de 33 años corresponde a un politraumatismo por un elemento contundente. La manera de la muerte violenta está por establecer. Y mucha atención, regresamos a esta hora al sector de Cáqueza en Cundinamarca con nuestro periodista Juan Carlos Giraldo para que nos dé nueva información relacionada con esta tragedia que ocurrió en la vía Bogotá-Villavicencio como consecuencia del desplome de un puente. Chicho, volvemos con usted. Hola Paula, buenas noches, nuevamente los saludo. Este equipo de televisión de Red Más Noticias logró entrar hace pocos minutos aquí al hospital de Cáqueza, en donde logramos hablar con Mauricio, uno de los sobrevivientes de esta tragedia, que aún un poco confundido, recuerda cómo sus compañeros le salvaron la vida. Pues yo sé que alguien gritó que corriéramos y nosotros arrancamos a correr. Yo caí en un hueco y de ahí para no sé nada porque ahí me sacaron. Tenía unos palos encima y no sé. Que llegué arriba y ahí me subieron a la ambulancia y no sé ni quién me sacó ni cómo fue. Sigo con la vida y con Dios, porque no fue nada más grave, a pesar de mis otros compañeros, pero
Ya están con el de arriba, a la expresión en la gloria. Mauricio en estos momentos se encuentra acompañado de su esposa y varios de sus familiares y espera poder salir pronto de aquí del hospital de Cáqueza para incluso dirigirse a la zona y tratar de recordar un poco lo que fue y ver lo que ha sido esta tragedia. Nosotros estaremos pendientes de la información que se origine desde acá, desde Cáqueza y por supuesto desde el puente de Chirajara que colapsó para llevarles a ustedes toda la información. Regreso con ustedes a estudio, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. En la información internacional, en medio de varios hechos violentos y amenazas en su contra, el Papa Francisco llegó a Chile, en donde permanecerá hasta el próximo jueves para después desplazarse a Perú. Ya eran las 7:10 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Santiago. El sol empezaba a caer, pero eso no impidió que la bandera del Vaticano fuera vista. Varios minutos después, el Santo Padre salió de la aeronave, descendió las escaleras y al pisar suelo suramericano fue recibido por la presidenta Michelle Bachelet y 2 niños que lo esperaban con un regalo. Los integrantes de la Orquesta Juvenil de Chile también le tenían una sorpresa musical. Francisco estrechó la mano de los dirigentes de la Iglesia Católica de Chile y luego arribó a la Nunciatura Apostólica para descansar. La 6ª visita del Papa a Latinoamérica ha generado controversia. Algunos detractores perpetraron ataques a varias iglesias en Santiago y en casos más extremos dejaron panfletos amenazantes contra Jorge Mario Bergoglio. Antes de despegar del aeropuerto Fiumicino en Italia, el Papa Francisco les enseñó a los periodistas que lo acompañaban una conmovedora fotografía. Se trata de una imagen de 1945 que mostraba a un niño que llevaba en su espalda a su hermanito muerto, esperando el turno para ingresar a un crematorio en Nagasaki. El Santo Padre explicó que quería mostrar el fruto del conflicto armado y que teme que en el mundo pueda desatarse una guerra nuclear. Pánico en Yakarta, más de 70 personas resultaron heridas después de que colapsara un balcón en el edificio de la Bolsa de Valores. Un entrepiso que daba al vestíbulo principal del edificio de la Bolsa de Valores de Yakarta, en Indonesia, se desplomó causando heridas a 75 personas, en su mayoría estudiantes. La policía descartó una bomba como causa de este colapso. El incidente no cobró la vida de ninguna persona. Las autoridades rusas investigan un ataque con cuchillo en una escuela en la ciudad de Perm este lunes que dejó cerca de 15 personas heridas, 3 de las cuales permanecen en estado grave. Informes preliminares de la prensa señalaron que 2 hombres enmascarados, armados con cuchillos, irrumpieron en la escuela y atacaron a los alumnos. Sin embargo, autoridades en Perm indicaron que el ataque surgió en una pelea entre 2 alumnos. Oficiales detuvieron a los atacantes mientras las clases fueron suspendidas.